Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son las técnicas? Caminando junto a becerros y montañas, pisando tierra blanquecina, mirando el viento. No puedo explicarlo, aunque un ejemplo te lo aclararía. Atardecer rojizo, semblanzas de rishis y yogis, budas y zen. El aire cargado de mostaza y las plantas brillosas y rosadas. Violetas nacaradas y árboles de fuego. Becerros de leche. Un día alguien vino a hablar con su roshi y le dijo: acabo de regresar de la montaña y aprendí que mi nariz es vertical y mis ojos horizontales. Budismo zen, pocas palabras, interpretación en niveles averbales, sensación de contacto con Dios. Me senté junto al estanque de la flor de loto y miré los mosquitos caer en la superficie del agua tocándola apenas, creando majestuosos círculos en expansión. Miré con atención y vi cómo los círculos se entrelazaban y poco a poco creaban lo nuevo, lo distinto, lo alejado de mosquitos, agua y flor de loto. Pensé que también así es el pensamiento, como círculos concéntricos dibujados en superficies de agua. Vi la montaña y me sentí como ella. La mente es la montaña, el árbol, el pasto y el cielo. La mente es la flor y la hoja, la mente es la luz y el sonido. La mente es interacción y está en lo que se crea. La mente crea todo. Amar a todo es validar la mente, sacralizar su carácter creativo y saberla santa y pura. Odiar algo es aborrecer la creatividad de la propia mente. La materia es creación de la actividad cerebral y, por tanto, es pensamiento. El carácter creativo absoluto de la percepción de la materia y de la aparición del pensamiento hacen que ambos tengan la misma esencia y semejantes bases. Un objeto material percibido es la percepción de la mente por sí misma. Es un autorreflejo de su capacidad de creación. Existe la energía, la que en sí misma no tiene cualidad de experiencia. El mundo material no es más que morfologías energéticas que transformamos en perceptos. Creamos la materia de la misma forma en la que creamos la luz. Montañas de mis amores, perfumada casa mía, sabedora de vientos, señales y trinos, tú que conoces de caminos, recuérdame el mío. En la mañana de aquel 8 de diciembre, el alumno más devoto de Roshi se levantó para ejecutar la meditación de la madrugada. Mi mente, se dijo pensativo, es como un espejo de la realidad. Debo pulir y purificar sus paredes de plata para que el reflejo de la luna no se distorsione en ellas. Basta la respiración, después ni siquiera esa estructura sustentante es necesaria. 1, 2, 3, 4, un lago y una gaviota. Oh, belleza de visiones. 1, 2, 3, 4. Mi respiración se va y viene el lago y me olvido de la suficiencia de la vida y solo escucho mi mirada. 1, 2, 3. Aquí viene 1, se está formando en las profundidades y poco a poco surge a la superficie. Es acerca de la necesidad del acto. Apareció ya con toda su fuerza y ahora se va. Se diluye en la confusión amorfa de mi ruido neuronal. Se esconde detrás de los patrones geométricos de mis procesos celulares. 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo seré capaz de respetar el silencio? ¿Cuándo me podré olvidar de mi olvido? El contacto con el ser es la realización del infinito, de aquello que ocupa nuestra estructura corporal, esperando atravesar el mar de la materia para reintegrarse al absoluto sin nombre. La vida trata de ahorrarse vidas y por ello busca la verdad. Aquello que en cada uno sabe no puede engañarse con la apariencia de un cuerpo. Intenta trascender y cuando deja de desear hacerlo lo hace. La iluminación es simultáneamente lo más sencillo y lo más complicado. Reside su carácter de complejidad en la multitud de pensamientos que es necesario acallar para experimentarla. Su simpleza es la resultante.
La sensación de ser en el caminar, en el respirar, en el hablar, en el comer. La absoluta vivencia de cualquier acto, la permanencia en el presente. Describir tal estado es imposible, experimentarlo es la mejor prueba de su simpleza y complejidad. Como siempre, me despedí del escritorio y con un nudo en la garganta atravesé el valle. Mis pensamientos no se alejaban de mis emociones y todo yo era añoranza y deseo de ver a mi amada y acariciar su vientre, sus muslos pulidos, su pubis, su deliciosa temperatura y sus delicados y firmes senos. Después vinieron los mosquitos. Cada pensamiento mío era saludado y entre cosquillas y desesperaciones y angustias y culpas vi el sol. Detrás de una hondonada, entre dos montañas y una nube, rojizo reposaba. Y si la atención fijaba y me alargaba veía su movimiento relativo y sentía el absoluto giro del planeta. Lo saludé, 100 veces lo saludé, y entonces recordé que debía olvidar. Caminé viendo mi aliento y sintiendo mi cuerpo. Entendía por qué a ella le gustaba el baile, pero dejé pasar y morir el pensamiento. Respiración y aliento, pasos y cuerpo. Respiración y pasos, pasos y respiración. De pronto comprendí la verdadera esencia de mi caminar. Supe que todo lo demás era pasado y nada, y polvo y náusea de vivencia. Pero mi respirar era ahora. Mi paso siempre, paso y respiro, respiro y paso. Somos un todo con el universo independientemente de nuestra conciencia de serlo. Siempre me levanto a media mañana, me veo al espejo, me acomodo mi cabello y después de 30 segundos comienzo a sentir ese desorden e inquietud. Me he preguntado cientos de veces el porqué del cambio. Cuando alguien me visita sé que mi cuerpo resuelve por mí. Yo solo veo y escucho y atiendo a lo que mi estómago decide. Es como si mi totalidad rebuscara e investigara en la totalidad del otro y transformara la información en emociones. No me doy cuenta del proceso, solo sé que al igual que mi despertares dura 30 segundos en completarse. Hoy, después de 3 meses de preguntármelo, llegué a una posible respuesta. Somos un promedio, todos interactuamos y nuestra resultante no soy yo ni tú, sino un término medio que nos refleja como balance. Al despertar eso es lo que detectamos. También comprendí que es imposible sobrepasar el extremo del equilibrio. Primero sería necesario dar un paso con todos. En la región más sureña del continente asiático, en un pequeño territorio limitado por 2 ríos de aguas ácidas, vive una comunidad pretenciosa y aislada. Son los yogis Iktutis. Dice la leyenda que la tribu fue fundada por un monje que, descontento por la práctica del Raja Yoga, decidió desarrollar su propio método. Los Iktutis son graves, hoscos y serios, y no se dan un minuto de descanso. Les encanta estar solos, aunque para las ceremonias del noviciado se reúnen en una espiral que comienza con el candidato y termina en una doncella virgen que esa noche es despertada al Kundalini. La espiral de la ceremonia no es otra cosa más que un endiabladamente complejo modelo humano de un acumulador de altas energías. El futuro aspirante a la monjería inspira 10 veces reteniendo el aire en sus pulmones, mientras que los barbados Iktutis veteranos repiten un sonido mántrico que organiza sus chakras en un puntiagudo y unitario elemento de fuego. La doncella es la que recibe la descarga, y a punto de desfallecer por la desmesurada excitación, se entrega al novicio urgiéndolo a penetrar la violenta y rítmicamente. Alguien podría objetar tal procedimiento de floración, considerándolo demasiado salvaje y excesivamente manipulador. Sin embargo, las doncellas se disputan el lugar de honor y sus sueños se revisten de imaginarias sensaciones previas a la ceremonia. Tales ensoñaciones se repiten de boca en boca entre las jóvenes de la comunidad, y no es raro ver cómo varias amigas se reúnen después de un diálogo
para masturbarse mutuamente. El monje fundador de los Iktutis era un destacado yogi de la época clásica, pero no era un yogi puro. Entre sus talentos destacábase la práctica del Zen. En una combinación extraña de Zen y yoga, nuestro monje encontró la clave para el desarrollo de poderes mentales extraordinarios. Dirigió su atención hacia sus colegas y estos lo reprendieron por su énfasis energético y su alejamiento de la esencia. En particular, el valor que el monje le daba a la creación de imágenes fue considerado herético por los ancianos y venerables maestros Zen y yoga, y su sistema fue prohibido. Esa fue la razón de una peregrinación que los archivos históricos de los Iktutis señalan duró 15 años. Atravesando pueblo tras pueblo, el monje anunciaba su sistema y enseñaba algunos ejercicios que los más entusiastas de entre sus oyentes practicaban. Así, lo que al principio fue una marcha solitaria, pronto se convirtió en el traslado de un contingente amplio, el que al establecerse entre los dos ríos ácidos autodenominó Iktuti. El énfasis que los Iktutis otorgan al desarrollo de imágenes surgió cuando a los 20 años de establecida, y todavía bajo la guía del monje fundador, un niño de la comunidad fue capaz de materializar una de sus imágenes. Se estableció primero una escuela y luego un instituto en el cual los niños y adultos se reunían para aprender las técnicas de materialización. Pronto el territorio Iktuti se empezó a llenar de extraños artefactos, construcciones complejas, juguetes e inclusive un pequeño lago, producto del esfuerzo conjunto de 3 doncellas Kundalini. Salir a dar un paseo era encontrarse con piezas extrañas de madera, fierro y barro. A los pocos meses del establecimiento del Instituto de Materialización, fue necesario dictar una serie de mandatos y leyes con objeto de regular y mantener bajo control la desbocada práctica de la materialización. Una mañana el mismo niño que había iniciado la práctica y que ahora después de varios años era un experto materializador de imágenes, hizo otro descubrimiento. Al principio no fue entendido, pero pronto los mayores se percataron del milagro. Una extraordinaria escultura llena de pequeños engranajes, pistones, ejes mayores y menores, resortes y agujas indicadoras, forradas de aluminio y con alma de acero, surgió frente a los ojos del orgulloso creador y de los azorados alumnos del instituto. Nada de la época Iktuti era siquiera semejante, ni el material ni las piezas podían encontrarse o imaginarse como pertenecientes a este tiempo. Era tan asombrosa la creación que fue trasladada a la casa del monje fundador, para que éste desde su lecho de muerte diera el veredicto. Y esto último no tardó mucho tiempo en manifestarse de labios del muy anciano y muy venerable patriarca. Materialización atemporal. Así pues, la materialización atemporal era la capacidad de materializar objetos del pasado y del futuro. La experiencia indicó a los jefes Iktutis que el procedimiento debía regularse desde el primer día y enseñarse solamente a gente muy preparada. A pesar de esto, 10 años después, el territorio Iktuti estaba repleto de máquinas, ensamblajes electrónicos, hélices y una que otra planta de fusión nuclear que ninguno de sus habitantes entendía y menos aún sabía usar. La parte más interesante e ilustrativa de la historia Iktuti es su declinación y desaparición. Sucedió que el niño que había descubierto la materialización y después la atemporalidad se convirtió en adulto y guía de la comunidad. Deseando una situación de permanencia, instituyó una serie de ritos y ceremonias que sutil pero poderosamente garantizaban la formación de una secta de dirigentes religiosos, teniéndolo a él como director y jefe de los mismos. Ese fue el comienzo de la decadencia. La desintegración final ocurrió 4 centurias más tarde. En realidad no sucedió nada alarmante, violento o revolucionario.
Nadie murió durante la decadencia, inclusive muy pocos se dieron cuenta de ella. Los ictutis todavía viven, poseen verdaderas montañas repletas de visiones materializadas. Ahora están construyendo un gran cementerio para cubrirlas con tierra. Les estorban y fuera de ellas no se conocen. Cada quien representa un experimento único e irrepetible. Cada quien demuestra en su vida si su unicidad, si su particular punto de referencia es. Es imposible el juicio ante la tan grande multiplicidad. Lo único que es posible decir es que existe. La felicidad se asocia con una frecuencia vibratoria muy alta. Es por ello que la inspiración se da en ella más que en cualquier otra condición. Simultáneamente es un contacto con el ser y una interacción con información altamente codificada y concentrada en unidades algorítmicas de gran poder. La decodificación es la información que llega como resultado de un acto de alta inspiración. Lógicamente, esto no es otra cosa que el análisis del algoritmo de alta inclusión y frecuencia elevada. Sucede lo mismo en el espacio y en el cerebro. Ambos son reflejos uno del otro. Cuando estoy inspirado chiflo, cuando estoy en mi punto de máxima centridad, las canciones que surgen son asídicas del período postrenacentista. Nadie en mi infancia me enseñó tales canciones. Es la recuperación de algún almacén genético el que las hace aparecer en mis labios. Ya mencioné que poseemos dos memorias. Probablemente esa sea la base de la afirmación de don Lucio. Existen dos seres. ¿Alguna vez han visto una mujer de Damasco, de ojos grandes, flexible, delgada, tan alegre como una niña y tan madura como Matusalén? ¿Alguna vez han visto sus movimientos de gacela y las expresiones de eterna travesura en su cara? ¿Han sentídose contagiados de su alegría y admirados por el contraste entre su edad y mocería? Sucedió un minuto antes de salir del monasterio yoga de Tapasthana hacia la Ciudad de México. Acompañaba a los yogis a saludar a su swami recién venido de la India. Un automóvil apareció en el camino y de él descendió la mujer de Damasco, el gnomo travieso, la doncella antigua, los ojos vivos. La discusión de siempre surgió en el camino. «Debes buscar un maestro», me dijo entre risas y expresiones serias. Esa es la única forma de ver la luz. Algo en mi interior explotó como una naranja saturada de jugo. Toda mi vida había oído ese juicio y no lo podía soportar de nuevo. Si te atreves a hacer otro juicio, te voy a dejar tirada a la mitad de la carretera. 20 minutos de silencio, excepto por las súbitas limpiezas de nariz. Me llamo María. Acabo de estar en Jerusalén y nunca nadie se había atrevido a hablarme así. Pues te lo mereces. Lo curioso es que después de oír eso, de que me ibas a dejar tirada, no te hubiera pegado. No lo entiendo. ¿Desde cuándo tienes ese catarro? Llevo 5 años sonándome la nariz. ¿5 años? Bueno, 6 en realidad. ¿Cuándo empezó? No me acuerdo. Dime lo primero que se te ocurra. ¿Cuándo empezó? El 20 de septiembre. ¿De qué año y a la hora? A las 10 de la noche del 20 de septiembre de 1970. ¿Qué sucedió a las 10 de la noche? Estaba yo en casa de mi madre y tuve una pelea con mi marido. Y quiero decirte que ese catarro mío es una desgracia. No tengo ninguna ligadura o dependencia. Mis hijos son grandes, mi madre está muy bien cuidada, hago lo que quiero y aunque vivo con mi marido no nos hablamos. ¿No se hablan? No. ¿Y por qué vives con él? Quiero decirte que... no lo sé. Dime el secreto, Arnold. No existen secretos y nadie puede decirle a otra persona cómo lograrlo. Pero, ¿cómo puedes vivir siempre en el presente? Yo soy viejo, tengo 82 años y he vivido tantas vidas que si las recordara, o peor, las añorara, no podría estar tranquilo. Somos muchas vidas y poco a poco entendemos que la única valiosa es la que se vive ahora y aquí. ¿Pero cómo? Yo vivo volando. Veo las cosas desde arriba y el panorama que se me presenta lo analizo viéndolo desde afuera. Si me enamorara de una jovencita, dejaría de ver así y me incluiría dentro de los detalles de mi propio melodrama.
Mi vida es de un presente infinito, pero trasciendo lo que me rodea. Soy único y nadie puede reproducir íntegramente mi forma de ver, vivir en el presente y trascender. La plaza del pueblo estaba ocupada por 5 fakires, 7 swamis, 20 yogis y 8 budistas zen. En medio de una pequeña fuente, un discípulo sentado en flor de loto y con las palmas entrecruzadas observaba el movimiento y la trama de conciencias iluminadas caminando de un extremo a otro y de una dimensión a otra. De pronto, todo se paralizó y con un fuerte resoplido aumentó la presión del agua llevando al discípulo hacia las alturas y manteniéndolo sentado ahí sobre un torrente cristalino desdibujado en medio del espacio. Solo los budistas zen se dieron por enterados. Corrieron a la fuente y le gritaron al discípulo para que no se olvidara de sí mismo e hiciera un zazen. Así transcurrieron 8 días. Los 5 fakires, 7 swamis, 20 yogis y 8 budistas zen caminaban en círculo alrededor de la figura elevada del discípulo, mientras éste conservaba el equilibrio sostenido por la columna de agua de la fuente. Por fin, una madrugada, el discípulo reconoció que Dios se había alejado de él. Se bajó de su acuoso asiento e invitó a observadores y amigos a una excursión. Cabalgaron bajo un cielo nublado y llegaron a una iglesia abandonada al atardecer. A través de una pequeña escalera ascendieron a la bóveda y de ahí de nuevo al techo de la pesada construcción. Los fakires se sentaron a la derecha, los yogis a la izquierda y los budistas al pie de una cruz, cuyo centro ocupó el discípulo. 450 años había esperado la iglesia para ser bendecida por una cruz humana, y esa tarde sus cimientos rugieron de alegría. Un pájaro se elevó en la distancia y recorriendo el cielo se estrelló en feroz picada mientras el discípulo y un fakir lo observaban atentos. El pensamiento acerca del viento, el ave y la transparencia cruzó como relámpago a través de la mente del discípulo. Volteó a ver al fakir y le dijo: un caballo brioso crea el viento y éste sopla a través de nuestra transparencia. Esa fue la primera frase de la tarde y el inicio de la declinación. A las 3 horas todos buscaban un lugar donde guarecerse y un amigo en quien confiar. La noche fue terrible. Entre sueños el discípulo recordaba algunas insinuaciones del fakir. Debes saber, le había dicho quedamente, que el Padre y el Hijo se convierten en uno solo. Debes saber que existe una gran diferencia entre creador y creativo. Al día siguiente, todo se desvaneció de la mente del discípulo, y en su lugar apareció una pasión insensata por una mujer. Ni siquiera un salmo salomónico fue suficiente para hacer reaccionar al enamorado. Sin embargo, la claridad comenzó a brillar cuando el consejo de no amar a mujer extraña hizo que el corazón del discípulo se acelerara. Durante 3 horas meditó. Después, desesperado por la falta de contacto, pidió la aparición de una señal. Habló claro diciendo que no soportaba el abandono de Dios y que su vida terminaría en cenizas de no contar con la inspiración divina. Repitió 5 veces el pedido de alguien que lo ayudara a ver la luz, y al comenzar la 6ª vez su puerta se abrió y una mujer con una niña le anunciaron la existencia de Dios. Después de 2 meses de receso y después de discutir la estructura hexagonal de las abejas, después de pruebas terribles en las que tuve que mostrar que mi interés en la armonía era genuino, después de romper todas mis ligaduras y controlar mis emociones, el contacto fue restablecido. Acostada y con los ojos cerrados y su amazónico cuerpo relajado, como felino satisfecho tras una cacería fructífera, Sara se introdujo a sí misma y solicitó la guía de Grenchen para un viaje entre vidas. El péndulo nos había informado que debíamos penetrar el 21 de octubre de 1867, exactamente el día de la muerte de Gilda. Después de recorrer los colores y buscando una apertura en la barda milagrosa, Sara vio una ventana en la pared.
pared de adobe limitando un bosque seco, partido, inclinado, lleno de polvo, tierra y espinas. Bosque de la vida de Gilda, bosque de sus angustias, límite de su cuerpo. Camino por una vereda angosta de piso de tierra, polvoroso, seco. Llamo a Gretchen y me lleva hacia una zona más fresca y verde del bosque. Bajamos una colina y a lo lejos vemos un pueblo. El camino es estrecho y nos acercamos a un lago o un río. La tierra está mojada y hay una cascada que tira agua como si fueran cristales. Es el pueblo de Torremolinos. Huele a zacate, ha llovido y Gretchen quiere caminar detrás de mí. Ahora ya no existe el bosque, soy un palito blanco bailando en la nada y en el todo. Toda una vida es un pestañeo, un instante, un presente, un momento. Veo colores, manchas intensas sin contrastes, sin orillas como soles. Siento que estoy volando sobre unas nubes como una bruma blanca. Veo el paisaje y el mar a través de una capa blanca. Todo es muy intenso, hay azul, amarillo y blanco. El pensamiento se ignora a sí mismo, se pone en entredicho, se critica y se transforma. En realidad nada es explicable. Decir que algo es explicable es confundir la vivencia con la teoría. Alguien reconstruyendo sus vivencias entre vidas puede ser alguien viviendo lo que nunca vivió, sabiendo que todas las vidas están en él ahora, o no sabiéndolo, y solo transformando lo que se ajusta a una lógica neuronal hipercompleja a una serie de contenidos visuales concretos. Todo es creación y el pensamiento no se escapa de esta fenomenología. Vivencia entre vidas, posibilidad de conocer las predicciones y de saber si realmente se decide, enfrentamiento con colores, manchas, soles. Todo está muy blanco, se pierde el paisaje, no siento peso, estoy flotando. No pienso, es como ver un horizonte o flotar en el agua y al mismo tiempo ver toda la visión. Me parece estar horizontal, luces, grises, rosas, formas, movimiento. Le pido ayuda a Gretchen. Me señala una ranura en lo blanco y veo un color café a través de ella. Se abre y se cierra. Desaparece y luego se ven unas líneas como hilos tensos de luz. Algo me golpea y eso me detiene. Siento humedad y me parece estar nadando en el agua. Veo formas blancas como hojas de plantas, con puntos amarillos en medio. Parecen plantas pero también pinturas. Existe una condición de apertura en la que el mundo responde. Nada es azar, y cuando un espíritu se libera de estructuras, el universo y él se hacen uno y todo se convierte en posibilidad real. Entender los patrones de distribución energética es poseer un arma para conectarse con esa conciencia que se responde a sí misma y que contesta y aclara. No comprendo lo que sucede. Siento como si una pared u obstáculo se interpuso en mi camino y me detuvo. Mi flotación se transformó en agua. Hay formas pequeñas y me siento en una caída. Es una caída abierta de tierra. Hay puntos azules y blancos. Gretchen me sostiene encima de la caída y ahora me suelta. Me dejo caer y entro en un túnel que me succiona. Está resbaloso y se ve como blanco y plateado, luces, como un río subterráneo con luces y todo blanco. Hay mucha agua y Gretchen me hace reír, me empuja. Ella se ve real y yo soy como un niño en el hielo. Es como jugar a patinar en el hielo. Todo es muy surrealista. Hay puertas que se abren y se cierran. Ahora es un círculo cerrado con una ranura café. Entran colores de tierra, café, verde, amarillo, colores de hielo, plateados y blancos, ondas de color. Siento que soy chiquita en un túnel y atravieso con Gretchen la ranura y estamos muy chiquitas, como figuritas de juguete. Caminamos y hay otra persona. Un mar amarillo con olas paralizadas. Caminamos en la playa y todo es amarillo. El paisaje no tiene horizontes, vibra y no tiene color real. Hay ondas horizontales de movimientos sin formas, colores fuertes con blancos, colores y humedad.
movimientos, transparencia, todo es transparente. Siento sonidos pero no oigo nada. El sonido es visual como pájaros nacidos. El sonido se ve y hay una forma redonda que hace bup, bup, chac, chac. La entrada al surrealismo no se realizó bajo la égida de la regresión reencarnacional, pero fue un contacto con ella. La consideración de la falsedad de la teoría y de las explicaciones, la vivencia sin juicio ni estructura, la posibilidad total e infinita de experimentar. Estoy flotando entre las nubes. Cuando pregunto dónde estoy, las nubes se transparentan y la tierra aparece a lo lejos. Quiero regresar y Grenchen me va a ayudar. Bajamos a la tierra y rebotamos en ella. Otra vez estamos arriba. Comprendo que no puedo regresar así. Hay una persona abajo vestida de café y está disfrazada de caballero, muy elegante, con botas brillantes. Es una mujer. Estoy en un campo lleno de flores, hay caballos y montañas. Montañas azules y púrpuras con nubes. Estoy arriba de ellas. Las botas del caballero son de vidrio. Está hablando con una mujer de nariz corta. Conversan. Hay otra persona con cara extraña, con ojos rojos y una expresión de cansancio. Aparecen y desaparecen. Hablan un lenguaje que no comprendo.